Hermano Isaí, aleluya. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Abra su Biblia en Isaías 44. Vamos a gozar en este día, vamos a pasar un buen tiempo en la presencia de nuestro Dios. Vamos a pasar un buen tiempo. Dios nos quiere bendecir y Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos lo creen? Isaías 44. ¿Cuántos lo tienen? Para muchas personas, mis hermanos, este año siguió igual como venía el año pasado, ¿verdad? Muchas personas quizás no han visto grandes cambios en sus vidas, quizás este año sigue teniendo los mismos problemas del anterior. ¿Cuánto dicen amén? Y para otras personas, este año comenzó con buenas noticias, ¿verdad? Comenzó con cosas positivas, cosas buenas, quizás un cambio de trabajo, quizás un cambio de puesto, quizás un aumento de salario, y cosas positivas, ¿verdad? Algunos iniciaron el año sin deudas, cancelaron todas sus deudas el año pasado, pero algunos otros no tuvieron esa dicha. Mucha gente ha comenzado también su año con cosas difíciles. De hecho, hablaba con un amigo que su año terminó feo, ¿verdad? Con malas noticias, y empezó el año feo. Y le digo, oye, a ti no te llegan los problemas uno después del otro. A ti te están llegando problema tras otro problema. O sea, ni siquiera terminas ese y ya tienes otro. Y nos reíamos de eso, ¿verdad? Pero la realidad es así. Mucha gente experimenta eso. Y muchos de nosotros, mis hermanos, debemos ser conscientes que necesitamos ayuda de parte de Dios. Ahora, lo interesante de los desafíos, de las dificultades, de las necesidades, es que muchas veces ese tipo de cosas pueden hacer que nos acerquemos más a Dios o pueden hacer todo lo contrario. Amén. Muchas veces hemos visto nosotros cómo gente llega a la iglesia por una necesidad, por un problema, y sus vidas cambian y sus vidas son transformadas por el poder de Dios. Podemos decir que hay cosas positivas en las necesidades, pero algunos otros hemos visto que cuando llegan los problemas, llegan las necesidades, les afecta tanto que les afecta inclusive su relación con Dios. En esta noche tengo algo que decirle, y es que la ayuda esperada de parte de Dios vendrá en su momento, en el tiempo correcto, pero vendrá. Vamos a leer nuestro texto, Isaías 44, versículo 1 al 6. Vamos a leer, dice la palabra de Dios: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos en la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. Y el otro se llamará de nombre Jacob, y el otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, tu Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Le he titulado a este sermón: la ayuda vendrá. Si hay una palabra que necesitamos recordar de ese sermón, quizás no recuerde mucho lo que vamos a mencionar, pero recuerde esa palabra: la ayuda vendrá. Y vamos a ver en primer lugar sobre la necesidad de ayuda.
Mire, como tarea le vamos a dejar que lea Isaías 41 al 46. Todos esos versículos están unidos en una misma narrativa, en una misma intención de parte del escritor, y nos está hablando acá de el pueblo de Israel. La palabra de Dios nos dice que para este tiempo ellos han sido llevados cautivos a Babilonia. ¿Cuántos saben que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia? ¿Sí? Ellos están cautivos en este lugar, y la palabra de Dios, como hemos leído en los versículos del 1 al 6 del capítulo 44, el Señor les hace una promesa. Les dice: yo, el Señor, Jehová de los ejércitos, los voy a ayudar. Yo soy su redentor, es decir, yo los voy a rescatar. El Señor promete su ayuda en medio de la necesidad, en medio de del exilio que están experimentando. Ahora escuche bien, la ayuda, mis hermanos, la ayuda debemos saber que la necesitamos en momentos oportunos. Mire, muchos de nosotros en ocasiones recibimos o tenemos personas que están dispuestas a ayudarnos y nos dicen: cualquier cosa que necesites, cuenta conmigo. Y viene a ser, mis hermanos, que en el momento que nos dicen ese tipo de palabras, que nos dan esa confianza, esa libertad, muchas veces en ese momento no necesitamos ayuda, ¿verdad? Es un escenario en el cual muchas veces nos encontramos, ¿verdad? A veces no necesitamos ayuda. O a veces, por ejemplo, que usted conozca a un amigo que es abogado y le diga: ¿sabes qué? Cualquier cosa que necesites, pues aquí estoy. Y usted dice: bueno, no necesito un abogado en estos momentos, pero llegará el momento. Quizás usted dice: ojalá este cuarto hubiera sido millonario porque mi problema es económico. Y ahí sí le hubiera pedido ayuda. Es decir, mis hermanos, la ayuda es proporcional a la necesidad que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no está enfermo, usted no necesita un médico, ¿cierto? Si usted no tiene carro, usted no va a necesitar de los mecánicos. Es decir, la ayuda es dependiendo de la necesidad que nosotros tenemos. Ahora escuche bien, la necesidad que tiene el pueblo de Israel es que están en el cautiverio, es que están en el exilio. Esa es la necesidad de ellos. Ellos están en un problema y tienen la necesidad, en este caso, de salir de ese lugar. Amén. Esa es la necesidad. ¿Sí? Escuche bien. Hace unos meses atrás leía una historia de un hombre que se levanta de un hospital, un señor anciano, se despierta en el hospital y bueno, él tiene una condición, ¿verdad? Tiene una enfermedad, él sabe por qué está en ese lugar, ¿verdad? Pero de repente dice que se encuentra a un joven que está a la par de él y le dice a este joven, le pregunta: oye, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué estás aquí? A lo cual el joven dice: mi problema es el alcohol. ¿Sí? Mi problema es el alcohol. Y el anciano le responde y le dice: no, tu problema no es el alcohol. El alcohol es la manera en que estás tratando ese problema. Pero tu problema no es el alcohol. Escuche bien, cuando usted y yo estamos pasando momentos difíciles, debemos de analizar cuál es verdaderamente el problema. ¿Cuál es la necesidad realmente que tenemos? Quizás nosotros, al ver al pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotros pudiéramos decir: bueno, es fácil la solución, que el Señor lo rescate y ya, se soluciona el problema.
Ahí está el problema, esa es la necesidad. Y ciertamente hay una necesidad física, visible para nosotros y para ellos mismos. Y el Señor no es ignorante de esto. El Señor les dice, yo los voy a liberar. Yo les voy a ayudar. Es más, le dice, yo soy su redentor. Es decir, yo soy el que los va a rescatar. Qué bendición escuchar ese tipo de cosas. Pero escuche bien, el Señor tampoco es ingenuo al origen del problema del pueblo de Israel. Es más, la razón, mis hermanos, de el por qué ellos necesitan ayuda es precisamente la misma razón que los ha metido en ese problema. Escuche bien, es la misma razón. La necesidad que ellos tienen ha sido precisamente la cosa que los ha metido en ese problema. Y estamos hablando del pecado. El pecado los ha llevado a que paguen ese tipo de consecuencias. Amén. A que estén en ese lugar. Y el Señor es consciente de eso. El Señor dice, bueno, sí, te voy a liberar, te voy a rescatar, pero antes voy a tratar con tu pecado. El Señor sabe que el pecado los ha llevado a ese lugar. Y si los rescata, si los libera sin solucionar el problema, ¿qué tipo de ayuda iban a recibir? Quizás una ayuda momentánea, quizás una ayuda que sí necesitan, pero muy probablemente iban a caer en el mismo problema. Solamente escuche Isaías 44, versículo 18, dice la palabra de Dios. Isaías dijo, sordos escuchen y ciegos miren con atención. Israel está al servicio de Dios, Él lo eligió como su mensajero, pero no hay otro pueblo más ciego ni más sordo que el pueblo de Israel. Han visto muchas cosas, pero no han prestado atención. Tienen abiertos los oídos, pero no escuchan nada. Dios es un Dios que salva y quiso que su enseñanza fuera maravillosa, pero Israel es un pueblo que todo lo ha perdido. Sus enemigos le han quitado todo lo que tenían. Unos se esconden en cuevas y otros son hechos prisioneros y no hay nadie que los libre. A pesar de todo esto, Israel no quiere obedecer a Dios. Dios permitió que Israel fuera vencido y secuestrado. Israel pecó contra Dios y no quiso andar por el camino que Dios le había señalado, ni quiso obedecer a sus enseñanzas. Por eso Dios se enojó contra ellos y los hizo entrar en guerra y con fuego los castigó, pero ni así le obedecieron. Isaías 43, versículo 23 dice la palabra de Dios: no me has traído el cordero de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas de grano, ni te he agobiado reclamando incienso. No me has comprado caña aromática, ni me has saciado con el cebo de tus sacrificios. En cambio, tú me has abrumado con tus pecados y me has agobiado con tus iniquidades. Escuche bien, la raíz del problema que los ha puesto en una condición de necesitar ayuda es su propio pecado. Si hay una realidad física, el exilio, el cautiverio, pero también hay una realidad espiritual y es su pecado. Escuche bien, Dios no es ciego a ninguna de las dos cosas que están experimentando el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? La cautividad en Babilonia no es la única razón por la cual necesitan ayuda, sino precisamente la razón del cautiverio es la razón por la que necesitan
ayuda. Su desobediencia, su pecado, es por eso que necesitan la ayuda de Dios. Termino con esto, el primer punto. Se necesita ayuda, escuche bien, se necesita que el pecado de ellos sea perdonado para que su relación con Dios también sea restaurada. ¿Sí? Esa es la razón de la ayuda. Quiero hablar acerca, en segundo lugar, la ayuda con propósito. Ya vimos la raíz, ya vimos el motivo por el cual ellos necesitan la ayuda de parte de Dios. Ya sabemos qué es lo que ellos han hecho, sabemos lo que han hecho y las consecuencias que están experimentando, y también hemos visto la promesa de Dios en medio de lo que ellos están experimentando. Ahora escuche bien, Dios promete ayudarles y tiene un propósito, tiene una intención, la ayuda de Dios. Y quiero que preste atención a esto. Dios no ayuda por ayudar. Es decir, Dios no ayuda por lástima al ser humano. Aleluya. No dice, mira, ya nos la está acabando, le voy a echar la mano, porque pobrecito. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Cuando vemos a alguien que nos cae mal, alguien que nos ha hecho daño y está en una condición de necesitar algún tipo de ayuda, a veces nosotros somos movidos por la lástima propia. Dios no es así. Dios tiene un propósito. Dios tiene una razón. Dios es motivado, escuche bien mis hermanos, a hacer algo por su pueblo, porque le ama. Hace tiempo también escuchaba la historia de una pareja que se habían separado por un tiempo, no se habían divorciado, sino que se habían separado por un tiempo. Y bueno, durante esos meses, porque fueron varios meses de separación, se dice que el joven, ¿verdad?, el varón de la pareja, que había cometido cierto tipo de errores en su vida, en su matrimonio, dice que este hombre, este joven, tiene un accidente muy fuerte en una moto. Y dice que llega al hospital y pasa días en coma. Y este joven casi está a punto de perder la vida. Y se dice que una de las personas que estuvo día y noche con este joven, a pesar de las cosas que había hecho, era su esposa, con la que estaba distanciado por ese momento. Y dice que esta esposa estuvo día y noche con este hombre. Estuvo cuidando, estuvo pagando inclusive los gastos, estuvo ahí fiel. Y después dice la historia, o lo que me comentaban, es que después de que este joven recupera la salud, y después de que este joven ya puede de alguna manera tener sus 5 sentidos y es consciente de lo que le había sucedido y de lo que esta mujer había hecho con él, ese hombre se quebranta y le pide perdón. Se reconcilian en ese momento. Escuche bien, porque hubo una mujer, hubo una persona que dejó atrás la diferencia y vio el momento de necesidad para mostrar su verdadero amor, a pesar de él y en medio de él. Y esta mujer restauró su matrimonio por una muestra de amor inmerecida. Aleluya. Dios, mis hermanos, ayuda precisamente por eso. No es que nosotros tengamos la obligación de que Dios haga algo por nosotros, que Él tenga la obligación, sino que Dios es movido a misericordia. Dios nos ama. Dios tiene, mis hermanos, esperanza
en nosotros, en que nos vaya bien, en que podamos, mis hermanos, mantener esa comunión que Él desde un principio había diseñado para el hombre. Poder estar en comunión con Él. Escuche bien, el Señor está tan interesado no solamente en las necesidades físicas, sino en las necesidades internas espirituales, que dice Isaías que le ofrece el perdón. El Señor, mis hermanos, le ofrece su perdón, porque si no hay perdón de pecados, en vano es el rescate del pueblo de Dios de Babilonia. Dice la palabra de Dios en Isaías 43:25, solamente escuche. Yo, dice el Señor, yo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Revisemos juntos la situación y presenta tu defensa para demostrar tu inocencia. Desde el principio, tu primer antepasado pecó contra mí. Todos tus líderes han quebrantado mis leyes. Isaías 44:21 dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El Señor una y otra vez muestra, mis hermanos, que el propósito de la ayuda no es por lástima, es por amor a Él. Y que el propósito de esa ayuda es restaurar esa relación. Aun cuando nosotros no la merecemos, e inclusive aun cuando nosotros no la queremos. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Quiero hablar en tercer lugar, la ayuda vendrá. La ayuda vendrá, mis hermanos, pero hay que tomar en consideración por lo menos tres cosas. Estamos viendo que definitivamente el pueblo de Israel necesitaba la ayuda de Dios. Necesitaba que algo sucediera en sus vidas, ¿verdad? ¿Quién quiere estar fuera de su país? ¿Quién quiere estar, bueno, muchos sí quieren estar fuera de su país, ¿verdad? Allá en España, en Estados Unidos. Pero escuche bien, para el pueblo de Israel solamente significaba estar fuera de Israel. Sabemos que Dios habita en todo momento, pero también vemos esta conexión de Dios con su pueblo, ¿verdad? No solamente era estar en esa nación por estar en esa nación, sino era parte de la promesa. Dios tenía un propósito por el cual había creado Israel, así que era necesario que ellos habitaran esa nación que Dios les había entregado, ¿verdad? Claro, podríamos decir Dios es el mismo allá y en China y en cualquier país, pero escuche bien, la voluntad de Dios tiene un lugar geográfico, un lugar específico, y a Él se le ocurrió Israel, y es Israel el lugar en donde tenía que estar su pueblo, no en otro lugar, ¿sí? Es en ese lugar. Ahora escuche bien, la ayuda vendrá, pero muchas veces la ayuda viene no de la manera en que usted y yo la esperamos. Exacto, amén. Muy probablemente usted tenga una expectativa. ¿Cuántos de aquí tienen redes sociales? Amén. Instagram, YouTube, ¿sí? No sé si usted ha visto esas imágenes chistosas que dicen expectativa versus realidad, ¿verdad? Y ponen a Vin Diesel, a Vin Diesel, el que está de Rápido y Furioso,
y a la par ponen a uno que se parece, quizás en la cara, pero el físico nada que ver, ¿no? Y así hay fotografías que ponen, ¿no?, versus expectativas versus la realidad. Muchas veces nosotros tenemos armados un muñequito de paja, ¿no? O un castillo de naipe de cómo es que Dios tiene que hacer las cosas, ¿verdad? ¿O no les pasa a ustedes? ¿Sí? A veces creemos que Dios tiene que hacer ciertas cosas de cierta manera, pero escuche bien, Dios es Dios y Dios hace las cosas como Él quiere. Miren, aquí tengo una ilustración. Bueno, son 3 imágenes y lo voy a explicar brevemente. Esta imagen que tenemos aquí es el rey Ciro, el rey de Persia. El rey de Persia, aquí tenemos también un mapa donde nos muestra hasta dónde abarcó su imperio. Su imperio fue grande, fue poderoso. Y aquí encontramos un cilindro, se le llama el cilindro de Ciro. Y en este cilindro, la arqueología ha encontrado que hay un mensaje en este cilindro, ¿verdad? Y se le reconoce a este cilindro como el primer documento de los derechos humanos en la humanidad, el primer documento o el primer tratado de los derechos humanos. Ahora escuche bien, es muy interesante porque este hombre, el rey Ciro, el rey de Persia, es el hombre que Dios va a utilizar para ayudar a su pueblo. Y escuche bien, si usted puede buscar en internet la transcripción de lo que dice este cilindro, el cilindro del rey Ciro, se van a encontrar cosas muy interesantes. Le voy a leer solamente una línea de lo que dice este dicto. Dice: yo declaro que respeten la tradición, las costumbres y las religiones de las naciones de mi imperio, y nunca permitiré que ninguno de mis gobernadores desprecien o insulten a los habitantes de las naciones. Con esto queda abolida la esclavitud y mis gobernadores tienen órdenes de prohibir la compraventa de hombres y mujeres como esclavos. Y bueno, hay más información. Pero el punto es que este hombre, el rey Ciro, es el hombre que Dios va a utilizar para liberar a su pueblo. Pero no solamente es eso. En la palabra de Dios encontramos que a este hombre se le da un título que para muchos puede ser escandaloso. Al rey Ciro se le llama primeramente el pastor de Dios. Y el segundo título que se le da al rey Ciro de Persia, el Mesías, el ungido. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Isaías 44, 28 dice la palabra de Dios de esta manera: yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir de Jerusalén. Serás edificada y el templo serán puestos tus cimientos. Así dice el Señor a su ungido Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar las naciones delante de él y desatar lomos de reyes, y para abrir puertas delante de él y puertas que no se cerrarán. Y yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que tengo por nombre. Por amor a mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse un nombre insigne. Aunque no me has conocido, yo soy el Señor y no hay otro. No hay Dios fuera de mí.
yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo soy el Señor, y no hay ninguno otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, el Señor, yo soy el que hace todo esto. Escuche bien, la palabra de Dios dice que la ayuda iba a venir de alguien inesperado. La ayuda vendrá, y la ayuda no vendrá como usted y yo queremos. Amén. Segunda cosa, la ayuda vendrá, pero deja a Dios ser Dios. Mire, el Señor está profetizando acerca de cómo va a ser su ayuda, ¿verdad? Y a quién va a utilizar para brindar su ayuda. Recuerden que el propósito es restaurar la relación. Y parece contradictorio, parece ilógico que Dios llame pastor a un rey que no, ¿verdad? Que no es fanático de Jehová, ¿verdad? No es seguidor de Jehová, es pagano. Y encima de eso le llame Mesías. Los judíos eran muy celosos con esos términos, ¿verdad? Quizá los judíos esperaban a un profeta de entre ellos mismos. Quizás ellos esperaban a un tipo Moisés, alguien de su misma gente. Inclusive, creo que es en el capítulo 43, que el Señor les dice, olvide las cosas pasadas, yo voy a hacer algo nuevo. Y está hablando de su intervención. Él dice, olvídense cómo yo he trabajado anteriormente, yo voy a hacer algo nuevo. Y la palabra de Dios nos dice que seguramente la gente se iba a cuestionar, la gente quizás iba a dudar de que esto era parte de Dios. Y por eso en el capítulo 45, versículo 9 al 13 dice lo siguiente: pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo, siendo que es una vasija como cualquier otra. ¿Acaso dice a la arcilla a la que trabaja, qué es lo que haces? ¿No te quedó bien lo que hiciste? Pobre del hijo que le dice a su papá, ¿por qué me engendraste? O a la mamá, ¿por qué me trajiste al mundo? Esto es lo que dice el Señor, el Dios Santo de Israel, el que hizo. ¿Es que ustedes me van a enseñar a ser hijos? ¿O me van a dar lecciones sobre lo que debo de hacer? Yo hice el mundo y a la humanidad que lo habita. Extendí los cielos con mis manos y ordené para que aparecieran todos los astros. Yo he hecho que Ciro entre en acción para una causa justa. Voy a facilitarle su trabajo. Él reconstruirá mi ciudad sin pagar rescate. Liberará a mis exiliados. Es lo que yo he decidido, dice el Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. La ayuda vendrá, pero deja a Dios ser Dios. Amén. No cuestionemos los métodos que Él utiliza. Y sabemos que Dios se manifiesta, la ayuda de Dios se manifiesta de personas para personas. Dios va a utilizar a nuestro pastor, y lo utiliza a nuestro pastor. Dios utiliza, mis hermanos, esta estructura de liderazgo que tenemos. Dios utiliza este compañerismo. Dios utiliza, mis hermanos, todo lo que hacemos. Y quizás nosotros podemos dudar, podemos cuestionar, pero es lo que Dios ha establecido. ¿Amén? Dios nos va a ayudar, o la ayuda vendrá, pero no olvides el propósito de la ayuda. Dice Isaías 44, versículo 2: así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob,
y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Bueno, ahí habla lo demás. Escuche bien. El Señor le dice que el propósito de la ayuda es nuevamente restaurar esa relación. Y escuche bien, el Señor aquí, el Señor aquí menciona una palabra rara. ¿Cuántos la notaron? Quizás dijeron, el hermano no sabe leer, pronunció mal, pero no. Dice, ¿cómo dice? Jerusalén. ¿Cómo? Jesurún. Bueno, sí la pronuncié mal. ¿Cómo dice? Jesurún. Bueno, esta palabra, mis hermanos, Dios la utiliza para describir a su pueblo. Escuche bien. Y de hecho en Isaías también utiliza la palabra Ariel para hablar de su pueblo. Utiliza palabras no comunes para describir al pueblo de Israel. Ahora esta palabra, como se pronuncia, significa el recto o el justo. Y es el nombre poético que designa el carácter ideal de Israel. No es que ellos sean los rectos o los íntegros, sino que es como que Dios viera a futuro lo que desea de ellos. Y les dice, tú eres eso. Tú eres el recto. Tú eres el íntegro. Es decir, es un nombre poético que designa el carácter ideal de Israel. Es lo que yo quiero que te conviertas, dice el Señor. Dios nos va a ayudar, pero no olvidemos el propósito de la ayuda. Amén. Quiero concluir. Ciro, mis hermanos, se convirtió en la ayuda inesperada del pueblo de Israel. Sacudió totalmente o rompió esos paradigmas que ellos tenían de cómo Dios es que trabaja. Y muchas veces, mis hermanos, esto puede pasar en nuestras vidas, ¿verdad? Quizás algunos van a mencionar, Dios no cambia, Dios sigue siendo Dios, lo que hizo en el pasado lo puede hacer en el presente. Eso es una gran verdad. Pero Dios es Dios. Amén. Y los tiempos de antes no son los mismos de ahora. Pero Dios sigue enviando su ayuda. Y quizás va a utilizar a un Ciro, a un persa, a un hombre, mis hermanos, que estuvo interesado no solamente en extender su reino, sino también en hacer cosas positivas por la humanidad. Y ese fue un gran rey. Ahora, no solamente esto es descabellado pensar en que un hombre pagano, pero si nos ponemos a pensar, mis hermanos, en la actualidad, en Persia es Irán, uno de los países archienemigos de Israel. Pero Dios utilizó a este hombre para bendecir a su pueblo. Imagínense que nos encontremos un iraní, ¿verdad? Digamos, aunque ellos tengan un odio profundo a Israel, no sabemos si Dios en un futuro puede utilizar a ellos para bendecir a su pueblo. Bueno, ya me estoy yendo por otro lado, pero escucha bien. En Esdras 1 al 6 dice la palabra de Dios que finalmente la profecía se cumple. Eso lo lee en su casa. Se va a dar cuenta que Ciro cumple su promesa. Bueno, el Señor cumple su promesa por medio de Ciro. Los envía de regreso, y no solamente los envían, sino que les devuelven lo que los babilonios habían sacado de Israel, de Jerusalén. Y mis hermanos, después del exilio, cuando se reconstruye el segundo templo, las cosas fueron diferentes. Sí tuvieron sus problemas, tuvieron sus pecados y más, pero escuche bien, las cosas fueron diferentes. De hecho, ese periodo es tan importante que de ahí, mis hermanos, todo va apuntando a nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.